Este es un seminario en línea impartido por PNL Américas y Desarrollo Personal en Línea. Para conocer otros productos y obtener más información de nuestros seminarios y programas, visita nuestros sitios en internet y búscanos en redes sociales. Descubre el potencial que hay en ti. Hola a todos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este día, en este webinar tan interesante, que es sobre un tema que a todos nos debería llamar la atención, que es el tema de la inteligencia financiera. Algo tan aparentemente tachado por la gente. A la gente no le gusta hablar de estos temas. Empiezas a hablar de estos temas y rápidamente alguien dice, pero el dinero no es lo más importante, aunque no lo hayas dicho. No importa si tú dijiste o no, generalmente lo van a decir. El dinero no es lo más importante. Y yo estoy de acuerdo en que no es lo más importante, pero es algo muy, muy, muy importante si vives en una sociedad capitalista, como la que tenemos el día de hoy. El mundo capitalista nos exige que para vivir con más calidad tengamos mayor inteligencia financiera. Y escogí esta frase de Robert Kiyosaki porque se me hace muy, muy interesante. Y la vamos a ir analizando paso por paso, pero quiero decir que hoy, hace un rato, estaba yo viendo una frase que publicó Kim Kiyosaki, que es la esposa de Robert Kiyosaki, que decía, tu vida financiera siempre va a ir contigo a todos lados. No es algo que debas trabajar 1 o 2 días en tu vida. Es algo que como te va a acompañar siempre, es muy importante que trabajes en ello todos los días. Y me pareció muy interesante la frase porque de verdad hay mucha gente que está esperando que un día pase un milagro en su vida, se gane en la lotería un sorteo y que eso resuelva todas sus situaciones financieras. Pero de lo que no se dan cuenta es de algo muy, muy importante. Y es que hay una estadística que dice que 98% de la gente que gana la lotería en Estados Unidos, en 2 años o menos están en la misma situación financiera que antes de ganarse la lotería. 2 años para gastar tal cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque estas personas no tienen inteligencia financiera, no saben generar riqueza, por lo tanto solamente la saben consumir. Y a mí me gusta decir que en tu vida lo que no puedes crear no se va a quedar. Aunque te sea dado, si no sabes crearlo, solamente vas a saber consumirlo. ¿Quieres una buena relación con una pareja? Si no la sabes crear, puede llegar alguien que se porte muy bien contigo, pero no se va a quedar contigo. ¿Por qué? Porque solamente sabes consumir recursos de esa persona en lugar de proveerle. ¿Quieres generar en tu vida amistades de calidad? Necesitas poder construir amistades de calidad. Si no, la gente que tenga la capacidad de darte una amistad de calidad no se va a quedar contigo porque solamente sabes consumir el recurso. Y lo mismo pasa con el dinero. Si solo lo sabes consumir, no importa cuánto te den, se te va a acabar. Y generalmente nosotros estamos acostumbrados a saber solamente generar cierta cantidad de riqueza financiera en nuestra vida. En una ocasión leí en un libro de Anthony Robbins una frase que se me hizo muy cierta y es muy contundente y muy dura. Esa frase decía, en tu vida ganas lo que tienes que ganar. Ni un peso más, ni un dólar más, ni un peso menos, ni un dólar menos. Y lo que pasa es que nosotros tenemos hábitos, tenemos costumbres financieras y las deudas son algo que caracteriza al sistema en el que estamos inmersos. ¿Crees que los bancos cuidan tu economía? Déjame decirte que para nada. Al banco le conviene que tú estés endeudado y por eso te ofrecen créditos hipotecarios supuestamente muy baratos, pero que te hacen pagar una casa por todo el resto de tu vida. De hecho, la palabra mortgage, que es hipoteca en inglés, viene de la raíz que es mort, mortir, que viene del francés. Y mortir es una palabra que en francés significa morir. Es decir,
Es una deuda que la gente adquiría hasta la muerte. Y ellos se benefician de esto porque nosotros pagamos intereses sobre esas deudas. Ellos ganan prestándote dinero y todos lo sabemos, pero actuamos como si no lo supiéramos y en realidad es que muchas veces no hacemos número. Cuando hablamos de inteligencia financiera, cuando hablamos de deudas, hay muchas personas que las adquieren por seguir el status quo, por seguir teniendo una imagen, por seguir comprando la ropa de marca, el coche eh, de marca, todo caro y de marca para poder presumirle a los demás, precisamente por lo que dice esta frase, porque no quieren crítica, porque quieren que si los critiquen porque tienen la mejor marca, porque muestran la mejor ropa, porque muestran el estilo de vida más envidiable. Bueno, déjame decirte algo, hay muchísima gente que muestra estilos de vida relativamente envidiables, pero que lo deben todo, nada es de ellos. Están viviendo en una ilusión financiera. Y Robert Kiyosaki nos dice aquí que la persona que es capaz de tomar más crítica y aguantarla sin que eso le afecte, es una persona que tiene más probabilidades de llegar a ser exitosa. ¿Por qué? Porque no va a vivir sobre los estándares de los demás. Porque no es una gente que se va a ir sobre los impulsos a la compra de todas estas marcas, todos estos lujos. En términos de Kiyosaki, una persona con inteligencia financiera es una persona que sabe posponer la recompensa para después tener una recompensa permanente y no solo temporal. ¿Cómo es el sistema capitalista? ¿De qué se trata todo esto? ¿Cómo se está moviendo nuestra economía? Bueno, déjame decirte una cosa. Aquí pasan varias cuestiones. Los bancos cuidan sus propios intereses. ¿Crees que cuidan los tuyos? No, déjame decirte una cosa. Al menos en el sistema financiero mexicano, cuando tú vas y ahorras un peso, el Banco de México, que es la institución que controla el dinero en todo el país, le presta a ese banco 9 pesos más para poder hacer otros préstamos. Es decir, por cada peso que tú ahorras, el banco puede prestar 10. Ahora, aquí está lo interesante. Un banco, si tú le pides un préstamo, si te prestan una tarjeta de crédito, aquí en México probablemente esté cobrándote un interés del 25, 30, 35%, algunas mucho más, al año. 35% al año sobre 10 pesos son 3.5 pesos. Y tú metiste un peso al banco para que el banco pudiera ganar esos 3.5 pesos de intereses con los 10 pesos que prestó. Interesante, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto te paga a ti el banco por ese peso? 6, 7, 10 centavos al año. El banco nunca va a cuidar tus intereses. Por supuesto que su mercadotecnia va a decir que sí, pero créemelo, el banco cuida sus propios intereses. La industria cuida sus propios intereses. Hay mucha polémica sobre la industria alimenticia, alimentos, aditivos que le echan a los alimentos para hacerlos más baratos, que son de muy mala calidad alimenticia. Y lo hacen solamente por cuidar sus intereses. El gobierno cuida sus propios intereses. No es nuevo que los políticos sean tan criticados porque ganan unos sueldos inmensos y muy pocos de ellos están haciendo realmente una labor genuina para cuidar a los intereses de la gente para la cual trabajan. Así que el banco cuida sus intereses, la industria cuida sus intereses, el gobierno cuida sus intereses y la pregunta es, ¿quién cuida los tuyos? ¿Quién está cuidando tus intereses? ¿Piensas que los va a cuidar un fondo de inversión? No, señor. Un fondo de inversión va a cuidar los intereses del banco. Sí, te va a dar a ti una pequeña ganancia, pero ellos están haciendo millonarios con tu dinero. ¿Quién cuida tus intereses? Robert Kiyosaki usa mucho una frase en sus libros que en inglés dice mind your own business. Ocúpate de tus propios negocios.
que no se refiere solamente a los negocios, se refiere a toda tu vida, pero se refiere especialmente a que si tú no cuidas la forma en que tu dinero está produciendo, nadie más lo va a hacer. Y la gente, ya lo he mencionado en otros webinars, la gente ya tiene planes para tu dinero. Ya las industrias, las empresas, ya los comerciantes ya saben en qué quieren que gastes tu dinero. Muy bien. Te tengo entonces un par de ejercicios rápidos de PNL que te pueden ayudar para esto. Primero, el cambio de la referencia de externa a interna. En PNL estudiamos algo que se llama metaprograma de referencia interna o externa. Alguien que tiene referencia externa es alguien que está buscando la opinión de los demás para validar lo que hace. Lo importante es que la gente los juzgue adecuadamente para que ellos se sientan bien. Alguien que tiene referencia interna es alguien que decide por sí mismo y realmente no toma en cuenta tanto lo que otros digan. Si ejercitas esto de pasar de referencia externa a interna, si empiezas a poner tus oídos en lo que dices, si empiezas a abrir tus ojos para ver lo que haces y empiezas a notar qué comportamientos estás teniendo de acuerdo a una referencia externa, para empezar a cambiarlos hacia una referencia interna, vas a poder empezar a hacer esos cambios. Y segundo ejercicio es la disociación en la crítica. Si tú haces el ejercicio de escuchar una buena crítica de ti o de alguien más por quien tengas alguna simpatía, puede ser algún equipo de fútbol o algo por el estilo, y practicas no tener emociones, no reaccionar a esa crítica, entonces vas a empezar a ejercitar algo que en PNL le llamamos la disociación. Son dos herramientas, por supuesto son mucho más útiles y sofisticadas que lo que puedo mencionar en este webinar, pero son acciones muy simples y muy rápidas que puedes poner en práctica rápidamente. Entonces, el sistema capitalista tiene dos tipos de personas. Tú puedes participar en el grupo de personas que le sirven al sistema capitalista y que lo alimentan con su trabajo, o puedes pertenecer a las personas que se sirven del sistema capitalista y del trabajo de todos los demás. ¿Es ético esto? Pues más allá de la ética, así es como está construido. Y yo creo que sí es ético, porque hay muchas personas que precisamente viven del sistema. Así que la gente va a seguir comprando, la gente va a seguir invirtiendo, la gente va a seguir comprando billetes de lotería. La pregunta aquí es, ¿a qué grupo quieres pertenecer? Tengo una encuesta para ti y para ello te dejo con Diana un minuto. Muy bien, la primera de las encuestas de esta noche es la siguiente. ¿Sabes interpretar un estado financiero? Solamente contéstanos sí o no. Directamente sobre tu pantalla, marca la opción que se acerque más a la respuesta personal. ¿Sabes interpretar un estado financiero? Aquellas personas que se están conectando desde un móvil o una tablet, es posible que no puedan acceder a esta opción interactiva, así que si quieren dejarnos sentir su opinión, escríbanos a través de questions o de preguntas su respuesta, pero aquellas que se estén conectando desde una computadora sí pueden directamente sobre la opción marcar sí o no, y esta será contabilizada al final de la encuesta para poder pues presentarles los resultados de qué es lo que está opinando la mayoría de las personas que amablemente nos siguen en estas transmisiones. Pues completamente dividida la respuesta. El 50% de las personas asistentes nos dicen que sí y el 50% nos dice que no. Adelante, Agustín, danos tu retroalimentación sobre esta interesante encuesta. Pues me parece interesante. eh, es un resultado que considero positivo porque francamente pensé que más personas nos iban a decir que no sabían interpretar un estado financiero. Ahora, para los que no saben interpretar un estado financiero, te tengo una pregunta y por supuesto eh, es en broma la pregunta que voy a hacer y es, ¿qué estás esperando, amigo?
¿Qué estás esperando para aprender a interpretar un estado financiero? Y por supuesto, la pregunta es, ¿por qué un estado financiero es algo de lo más importante que te va a decir cómo está tu situación económica? Es una de las analogías que utiliza Robert Kiyosaki que dice, en la escuela te evalúan por tus calificaciones y tu boleta de calificaciones es lo que le entregas a tus padres para rendir cuentas. En el mundo, tu boleta de calificaciones, por lo menos en el mundo capitalista, viene siendo tu estado financiero. ¿Cómo están tus finanzas? ¿Cuánto entra? ¿Cuánto sale? ¿Por qué medios entra dinero a tu economía y por qué medios sale dinero de tu economía? Entonces, un estado financiero es muy importante interpretarlo. Ahora, si dijiste que sí sabes interpretar un estado financiero, te tengo una pregunta a ti también. ¿Ya sacaste o sacas continuamente tus estados financieros? ¿Sabes cuáles son tus ingresos y cuáles son tus gastos? Déjame decirte que hasta que no tengas bien especificado cuáles son tus gastos y cuáles son tus ingresos, no vas a poder modificar tu situación financiera. Y hay una cosa que es muy interesante, independientemente de cuál sea tu situación financiera, siempre la puedes mejorar. Y precisamente la inteligencia financiera nos habla de adquirir habilidades para volvernos personas que cuando nos retiremos o cuando estemos un poco más grandes, tengamos un sustento de por vida de calidad y que nuestro dinero y nuestro trabajo sigan trabajando para nosotros, aunque nosotros ya no trabajemos. De hecho, el concepto de libertad financiera que maneja Robert Kiyosaki y la gente que está en todo esto de la inteligencia financiera es poder mantener tu nivel de vida sin necesidad de trabajar a partir de los ingresos que te dan los activos que tienes. Muy bien, entonces vamos a continuar y recuerda, si tienes alguna pregunta, hazla en la barra de preguntas o questions, dependiendo de cuál sea la versión que tengas del software. El sistema capitalista es muy simple. Está basado en matemáticas muy simples, que son sumas y restas. Si tú quieres reducir tus deudas, la fórmula es muy sencilla. Haz que tus ingresos sean mayores que tus gastos. Pero hay mucha gente que no se da cuenta que entre pequeños gastos aquí y allá, terminan teniendo gastos que son muchísimo más grandes que sus ingresos. Y financian un crédito, lo van pagando a través de otro crédito. Entonces tienes gente que paga su tarjeta de crédito sacando dinero de otro crédito o de otra tarjeta. Pues eso no es una práctica de las mejores, pero es una práctica muy común desafortunadamente. Entonces, la fórmula es muy simple. Tus ingresos, lo que entra a tu bolsillo, menos tus egresos, lo que sale de tu bolsillo, es igual al balance. Eso es lo que termina habiendo en tu bolsa al final del mes. Y entonces tenemos gente que tiene dinero al final del mes y mucha gente que tiene mes al final del dinero. Entonces, vamos a un concepto que es muy interesante. Para poder salir de deudas necesitamos poder diferenciar entre activos y pasivos. Pero esta no es la definición que le pondría un contador, porque ellos tienen su propia definición de activos y pasivos. Y hay elementos que entran dentro de cada una de estas dos categorías para ellos. Pero para nosotros, en términos de inteligencia financiera, activos y pasivos tienen una característica muy simple. Los activos ponen dinero en tu bolsa, los pasivos quitan dinero de tu bolsa. Entonces, pregunta para ti, tu casa, si eres dueño de tu casa y vives en ella, ¿tienes un activo? Hmm, un contador diría que sí. Robert Kiyosaki te dice no, porque te quita dinero. Te cuesta el mantenimiento, te cuesta los servicios, te cuesta el impuesto predial. Y estoy escuchando el diálogo interno de muchos de ustedes que me están diciendo, oye Agustín, pero es que si viviera en una casa que no es mía me saldría más caro. No, realmente te saldría probablemente en lo mismo. El costo de vivir en una casa es lo que se paga de renta.
Y hay cuestiones muy polémicas, pero muy interesantes que maneja todo esto de la inteligencia financiera en relación a los bienes raíces y vivir en tu casa. Pero a lo que voy, menciono el ejemplo de la casa, porque aunque sea tu casa, estás pagando una renta. Y es la renta por los servicios, la renta por el predial, la renta por el costo de vivir en esa casa. Y eso quita dinero de tu bolsa. La única manera de que una casa sea un activo, de acuerdo con Robert Kiyosaki, es si rentas la casa, porque entonces pone dinero en tu bolsa. Muy bien. Ahora, ¿cómo aumentamos los ingresos? Hay muchos consejos para esto. Yo te puedo decir una cosa. Cuando uno está en deudas, y te puedo hablar con experiencia de eso, cuando yo estaba verdaderamente abrumado por deudas que tenía, de lo que no me estaba dando cuenta es que eran mis hábitos los que me fueron llevando a esas deudas. Y fue tan paulatina la forma en que empecé a hacerlo más grande, porque siempre pagaba mis tarjetas de crédito, siempre pagaba los créditos que tenía. Entonces, empecé con una tarjeta con un crédito muy pequeño y como siempre la pagaba y era muy regular y muy riguroso en mis pagos, el banco dijo, ah, te doy más crédito y empecé a utilizarlo y seguía pagándole y después me dijo, ah, te doy más crédito. Y entonces tenía una tarjeta de crédito con una deuda cada vez más grande. Y un día que ya estaba empezando a preguntarme, ¿y cómo voy a pagar esta tarjeta de crédito? Entonces me llegó una propuesta del banco que decía, paga tu tarjeta de crédito con un crédito más barato. Y entonces me dieron otro crédito. Y en lugar de utilizarlo, bueno, sí lo utilicé para pagar la tarjeta de crédito y entonces como ahora ya tenía crédito en mi tarjeta de crédito, empecé a utilizar la tarjeta de crédito otra vez. Y poco a poco esta deuda se empezó a hacer más grande y más grande y más grande hasta que llegó el día en que de verdad ya no podía pagarla. Porque mis ingresos estaban siendo mucho más pequeños que lo que tenía que pagar en mis créditos. Y entonces fue cuando tuve que reaccionar. Entonces fue cuando me di cuenta de que la única manera de salir de mis deudas era siguiendo esa fórmula matemática, donde mis ingresos tenían que ser más grandes que mis egresos. Entonces es necesario que empecemos a buscar cómo aumentar esos ingresos. Y lo que Robert Kiyosaki nos dice, y ya te podrás dar cuenta de que este webinar está fuertemente basado en sus principios porque es un autor que yo recomiendo muchísimo, muchísimo, he leído mucho acerca de él, muchos de sus libros, prácticamente el 90 o 95% los he leído y son altamente recomendables y altamente repetitivos. Y hay gente que me dice, oye Agustín, pero es que Kiyosaki es muy repetitivo, me aburre. Digo, es que todo lo que repite en sus libros es porque de verdad es muy importante, por lo menos esa es mi opinión y mi experiencia. Y es por eso también que nosotros continuamente te invitamos a que si estos webinars te están sirviendo, descargues los webinars y los pongas una y otra vez para estarlos escuchando y meter esa información en tu cabeza. Lo que nos dice Kiyosaki es que la gente pobre y de clase media se enfoca en un trabajo que le paga el mayor salario posible. Están buscando aumentos de salario. Y el aumento de salario puede hacerte una persona financieramente libre, pero en la mayoría de los casos no va a ser suficiente. Agustín, ¿me estás diciendo que renuncie a mi trabajo? No, espera. Hay muchas formas de generar ingresos. De hecho, hay muchas personas que aunque sean financieramente libres, siguen trabajando porque les gusta su trabajo. El chiste es que tu salario sea solamente un escalón para generar un ingreso que no sea de este tipo, ingreso ganado, sino que pertenezca al tipo de ingreso en el que se enfocan las personas de clase rica. La gente rica se enfoca en el ingreso pasivo y en el ingreso de inversión. ¿Qué quiere decir ingreso pasivo? Ingreso pasivo quiere decir que tienes un negocio que te deja dinero sin trabajar o prácticamente sin trabajar, solamente con supervisión. Y Timothy Ferris, también muy recomendable autor, nos dice que hoy, por ejemplo, Internet es una de las formas más interesantes para poder generar ingresos pasivos. El ingreso de inversión es el ingreso que tienes cuando inviertes en el negocio de alguien más. Y esto puede ser directamente
comprando acciones de una empresa con algún amigo o con algún empresario, invirtiendo en su negocio, o puede ser a través de la bolsa, por ejemplo, donde literalmente compras esas acciones que están en el mercado y que son acciones de empresas bursátiles. Eso es el ingreso pasivo y el ingreso de inversión. Ah, entonces si rento una casa que yo tengo, ¿eso es ingreso pasivo? Sí, porque prácticamente no tienes que trabajar para recibir ese ingreso. Tienes que supervisarlo, tienes que ir a cobrar, tienes que pagar un mantenimiento, pero hay un ingreso que queda en tu bolsa. La recompensa viene con el tiempo y eso es algo muy importante a entender si quieres salir de tus deudas. Aumentar tus ingresos no va a ser algo que pase de la noche a la mañana. Así como la deuda la adquiriste siguiendo ciertos hábitos de consumo y de gasto, también el ingreso se va adquiriendo con ciertos hábitos. Entonces no existen las pastillas mágicas. Es importante que vayamos construyendo. Y Kim Kiyosaki lo decía en la frase que mencioné al principio. Tu situación financiera, tu economía no es algo que vaya a estar contigo nada más hoy. Es algo que te va a acompañar por el resto de tu vida. Así es que trabaja todo el día en ello. Segundo, para poder aumentar tus ingresos es importante, muy importante, que sepas diferenciar entre deuda buena y deuda mala. Oye, Agustín, a ver, no estás cambiando el tema aquí porque estamos hablando de aumentar los ingresos de activos, no de deuda, que es lo que es un pasivo que saca dinero de mi bolsa. No, espera, porque precisamente deuda buena es una deuda que te permite pagar esa deuda y además quedarte con parte de la ganancia. Por ejemplo, si yo soy capaz de hacer un negocio donde voy a adquirir un préstamo. Con ese préstamo voy a invertir, por ejemplo, en un local que me están vendiendo muy barato, que es en un remate bancario o algo por el estilo, y voy a pagar $500 mensuales de hipoteca del préstamo que estoy adquiriendo para invertir ahí, pero la renta de ese local me va a dar $700, entonces yo con esos $700 soy capaz de pagar los $500 que tengo de mensualidad y aparte generarme $200 que entran a mi bolsa. Eso es deuda buena. Es deuda que cuando la inviertes pone dinero en tu bolsa suficiente para pagarse y para que te quedes con parte de la ganancia. Y de ahí sale el concepto de que los ricos, o la explicación de por qué los ricos tienen más deuda que los pobres. Porque los ricos tienen mucha deuda, pero deuda buena. Están endeudados para crecer más rápido con el dinero de los demás. De hecho, cuando se va a comprar o a vender un negocio, hay algunas cifras que se miden, son muy interesantes. Una de ellas es la razón de deuda a capital, es decir, cuánto capital tiene la empresa y cuánta deuda tiene. Pero hasta cierto punto no haría sentido que una empresa se endeude si tiene dinero en su cajón. Sin embargo, la gente rica sabe que una empresa que no tiene deuda es una empresa que no es suficientemente productiva como para ganar dinero con el dinero de los demás, como para ir y adquirir un crédito y después generar suficiente dinero para pagar el crédito y crecer, comprar maquinaria, comprar más, expandir sus, sus lugares de operación, etcétera. Entonces, por eso los ricos tienen más deuda que los pobres y por eso una empresa que no tiene deuda, por lo menos si es una empresa grande, no se considera una empresa que sea capaz de operar sanamente o que esté bien administrada. Interesante, ¿verdad? Bueno, déjame mencionarte algunas herramientas que puedes utilizar para poner en práctica los conceptos que acabo de mencionar. Primero, anclajes y lenguaje para motivarte por los temas financieros. Anclaje no es otra cosa más que un condicionamiento. Es decir, empezar a sentirme bien con todos estos temas. Y menciono el lenguaje porque el lenguaje te va a ayudar.
Si alguien te habla de estados financieros y tú dices, "Ah, qué cosa tan fea", entonces no te vas a sentir bien. Pero si estás pensando a futuro y el lenguaje que utilizas es, ok, el estado financiero me va a servir para que a la larga yo no tenga deudas y tenga mayor riqueza, entonces el lenguaje te está ayudando a sentirte mejor al respecto. Y puedes empezar entonces a anclarte, a condicionarte para que esos temas te gusten. Recuerdo que yo cuando estaba estudiando ingeniería, eran temas que odiaban. No me interesaba para nada la cuestión de contabilidad, de finanzas, de administración, de economía. Qué cosa tan horrible era para mí. Sin embargo, cuando empecé a entender para qué me servía todo esto, cuando había un objetivo muy interesante que era el de riqueza financiera, incluso hubo una ocasión en la que compré un libro de matemáticas financieras y fue fascinante leer el libro con una nueva perspectiva, con un nuevo condicionamiento. Instalación de nuevas creencias sobre el dinero. Escuchaba yo hace un par de días que alguien decía, repite algo cientos de veces y se va a empezar a convertir en creencias. Y precisamente si estuviste en el webinar anterior, te vas a dar cuenta que fue Carolina Bahamo la que nos dijo esto en la filosofía de Luis Hay. Luis Hay dice, una frase que decimos comúnmente, tarde o temprano se va a construir como una creencia. Así que si empiezas a utilizar frases nuevas sobre el dinero, si en lugar de decir la deuda es mala, la deuda me hace sentir agobiado, empiezas a cambiarlo por frases como encontrando la forma de generar inversiones interesantes, la deuda me puede hacer crecer más rápido, entonces vas a empezar a generar nuevas creencias sobre el dinero. El lenguaje tiene un poder muy fuerte y la PNL nos ofrece esas posibilidades. Como mencioné la vez anterior que tuve un par de ejercicios para ti, pues son cosas demasiado simples, pero cosas que puedes poner en práctica rápidamente y sin mayor explicación. Y tercero, reanclajes sobre deudas. Si el anclaje es un condicionamiento, el reanclaje es un reacondicionamiento, donde empiezo a darme cuenta, por ejemplo, que la deuda no es mala si yo estoy haciendo que la deuda produzca. Imagínate, compras una casa, la hipotecas. Si tú vives en esa casa, tú tienes que pagar esa casa para vivir ahí, tienes que pagar la hipoteca. Pero si logras un esquema en el cual tu mensualidad que tienes que pagar por la hipoteca es menor que la renta por la plusvalía que ha tenido la casa o porque hiciste una inversión de capital, el hecho es que si lo que te pagan de renta es más que lo que tú tienes que pagar de hipoteca, probablemente si alargas el plazo de tu hipoteca, la mensualidad baje aún más. Y la gente tiene problemas con eso, no quieren deber mucho tiempo, pero déjame decirte una cosa, déjame hacerte una pregunta. ¿Preferirías tener una casa que es tuya dentro de 10 años pagándola tú o una casa que es tuya dentro de 20 pero la pagan los inquilinos? Interesante propuesta. Esto es empezar a reanclarse sobre las deudas, empezar a entender que no es la deuda lo que es malo, es la forma en que uso el dinero del crédito lo que puede ser bueno o malo. Y tengo para ti otra encuesta. Te voy a dejar con Diana un minuto para que la respondas. Muy bien, la siguiente encuesta dice así, ¿sabes la diferencia entre deuda buena y deuda mala? Solamente elige la opción sí o no, para que puedas pues compartirnos tu opinión acerca de si sabes la diferencia entre los conceptos deuda buena y deuda mala. Vamos a esperar que la mayoría de la audiencia vote. Cuando lleguemos al 80%, pues cerramos la votación y compartimos los resultados. Les invito a que hagan sus preguntas a través de la sección questions o preguntas. Es interesante para nosotros, pues, conocer su retroalimentación, saber cuáles son las dudas, qué es lo que están pensando, qué cosas de las que está, pues, comentando Agustín les hacen sentido. O sea, nos interesa mucho hacer de estos webinars
una experiencia interactiva para que podamos saber qué es lo que está ocurriendo más allá de nuestra pantalla. Así que les invito a que se animen y que desde ahora empiecen ya a ponernos sus preguntas para que puedan ser contestadas conforme lleguen. Y pues muy bien, queridos amigos, vamos a cerrar ya la encuesta y pues nos dice el 83% de la audiencia que sí conocen la diferencia entre deuda buena y deuda mala y únicamente el 17% nos dice que todavía no sabe cuál es la diferencia entre estas. Vamos a pasarle el micrófono a Agustín para que nos haga sus comentarios y su retroalimentación. Muy bien, pues si 83% ya sabe la diferencia entre deuda buena y deuda mala, pues ya sea que lo supieran desde antes o que el ejemplo que puse empezara a iluminar un poquito este concepto. Si todavía no lo entiendes, déjame entrar más en este tema y vas a darte cuenta de que es realmente fácil. Así que vamos a continuar. Deuda buena y deuda mala. La diferencia es que una quita dinero de tu bolsa, la otra mete dinero a tu bolsa. Oye, Agustín, pero ¿cómo una deuda va a meter dinero a mi bolsa? Recuérdalo. Hay formas de hacerlo. Por ejemplo, si yo te voy a poner un ejemplo, también aprovechando por ahí una pregunta que nos están haciendo, de un ejemplo de deuda buena que no vaya relacionada con bienes raíces o con inmuebles. Si yo estoy, por ejemplo, si yo tengo el conocimiento para generar dinero a partir de inversiones en bolsa, en la bolsa de valores, entonces yo puedo pedir prestado dinero, invertir ese dinero en la bolsa y después pagar la deuda. Sé lo que muchos de ustedes están pensando. Oye, pero eso no es muy arriesgado. Hay una diferencia entre riesgo y arriesgado. Riesgo existe en cualquier inversión, pero ser arriesgado implica hacer algo sin medir el riesgo, sin saber a lo que me estoy metiendo. Y por eso empecé diciendo que si yo tengo el conocimiento adecuado para poder hacer una inversión en bolsa y que esa inversión me dé rentabilidad alta. Y para eso necesito estar capacitado, no como mucha gente que invierte en la bolsa pretendiendo hacerse millonario de un día al otro, sin analizar lo que está pasando con la empresa. Pero supongamos que tengo la capacidad. Si yo pido prestados $1,000 y los invierto en acciones de esa empresa y genero cierta cantidad de dinero que me permite pagar la deuda y además quedarme con parte de la ganancia, entonces esa deuda está metiendo dinero a mi bolsa, no está quitando dinero de mi bolsa. Otro ejemplo, en una ocasión quería yo comprar un producto en CDs, era un curso, y ese curso costaba dinero, y no tenía problema para pagar ese dinero, porque no era un curso muy caro, pero era un curso relativamente costoso. La pregunta que yo me hice es, ¿cómo puedo yo no pagar directamente este curso, sino hacer que esto sea una deuda buena? Y lo que hice fue muy simple. Pagué el curso con mi tarjeta de crédito, estudié el curso y después hice un curso para enseñarle a la gente lo que yo aprendí de ese curso, complementado con otras cosas que yo ya sabía. Entonces, ¿qué hice? Me endeudé, pero yo no pagué esa deuda. La pagó la gente que adquirió un beneficio de lo que yo hice, de un negocio que hice a partir de esa deuda que contraje. Entonces, eso es deuda buena. Deuda mala tienes muchísimos ejemplos. Cuando yo voy y me compro ropa con mi tarjeta de crédito, esa es deuda mala. No quiere decir que satanicemos a las tarjetas de crédito como algo que nunca se debe usar. De hecho, yo te diría que si no hubiera sido por créditos que yo tenía, hubiera tenido que cerrar mis negocios varias veces, porque los créditos nos permitieron tener
el flujo de efectivo necesario cuando había poco ingreso por cuentas por cobrar. Ahora, ¿cómo disminuyo los egresos? Los egresos los voy a disminuir de diferentes formas, pero creo que uno de los más importantes y que la gente no hace es ajustar su nivel de vida. Es seguir queriendo tener ese status quo, seguir gastando en niveles que tus ingresos por el momento no te permiten y que estás financiando con deuda que después te toma años y años y años pagar. Además, casi siempre gastamos en tonterías. Casi siempre gastamos en cosas que no necesitamos realmente. Es muy fácil hacer un recorte del gasto quitando cosas. Un amigo en una ocasión me decía, es que se puede empezar por cosas tan interesantes como el pan. ¿Cuánto pan compras cuando llevas pan a tu casa? ¿Se consume todo? Si no se consume algo de ese pan, estás gastando en cosas que no tienen sentido. Puede ser muy poco, pero júntalo aquí y allá y van a empezar a hacer cifras interesantes. ¿De qué otra manera podemos eliminar la deuda? Bueno, para tener libertad financiera necesitas saber cuánta deuda realmente tienes. Robert Kiyosaki nos dice, esto es como ir al dentista. No es placentero, pero es bueno para ti. Tienes que saber en qué terreno estás pisando. Y hay mucha gente, como decía yo hace un rato, que o no saben qué es un estado financiero o nunca lo han sacado para sus propias finanzas. Y entonces no saben cuánto tienen de deuda. Ahí te van algunos tips para poder empezar a eliminar deuda. Primero, paga siempre la deuda con mayor interés primero. De otra forma estás reduciendo poco tu deuda. Estás pagando más interés que capital, así que paga siempre la deuda con mayor interés y después las demás. Ahora, haz que el ambiente te ayude a encontrar opciones. Oblígate a no gastar más de lo que ingresas. Por ejemplo, algunas de las recomendaciones que son drásticas, pero que yo he encontrado que son efectivas, es obligarse a no gastar con créditos. Entonces, haz que sea difícil tener acceso a los créditos. Deja tu tarjeta de crédito en un cajón solo para emergencias. Y si tienes varias, córtalas todas, es lo que recomiendan algunos, y solamente deja una o dos para esas emergencias, pero deja de usar ese crédito que te genera deuda mala. Solamente úsalo para deudas buenas. Ese es un gran tip. Oblígate a no gastar más de lo que ingresas. Uno de los trucos que yo empecé a usar en una ocasión que me funcionó muy bien es no, no tener la contraseña para sacar dinero de una de mis cuentas. Y entonces para mí era difícil mover el dinero de esa cuenta. Pero como era una cuenta que tenía ingresos y que era difícil tener acceso a esa cuenta empezó a crecer. Y entonces de repente lo que hacía yo era ir al banco, hacer, hacer una disposición de efectivo en la caja y entonces tomaba ese dinero y lo invertía en algo o pagaba algo. Y lo que vas haciendo es dificultarte el tener malos hábitos de deuda y favorecerte a tener un mejor gasto. Hay muchas formas en las que lo puedes hacer. Y te voy a mencionar algunas herramientas de PNL que te pueden servir. Hay una herramienta que se llama disociación. Disociación es como si salieras de tu cuerpo en un viaje astral y te vieras desde otro punto. ¿Cómo te vería otra persona si se parara al lado de ti? Eso es una disociación. Y cuando haces ese ejercicio, puedes analizar situaciones sin tener muchas emociones al respecto. Son mucho más ligeras que cuando estás asociado, que es cuando estás considerando las cosas como las estás viviendo adentro de tu propio cuerpo. Es un concepto muy simple, pero muy poderoso. Si aprendes a disociarte, entonces saber qué nivel de deuda tienes no va a ser algo doloroso, va a ser algo simplemente que está ahí y que te sirve saber. Siguiente, generación de recursos y creatividad.
A través de imaginar una situación, puedes generar recursos. Te voy a dar el ejercicio muy rápidamente. Te paras en una habitación cómodamente y empiezas a recordar una situación en la que estabas lleno de creatividad y de recursos. Después, muy despacio, en tu mente, empiezas a hacer una pequeña imagen sin perder la otra y sintiéndote bien y creativo. Empiezas a hacer una pequeña imagen de tus deudas y empiezas a hacerte la pregunta, ¿cómo puedo ser suficientemente creativo para disminuir estas deudas y aumentar mis ingresos? Son rápidos ejercicios muy simples que nos dan las herramientas de PNL. Por supuesto que esto, como ya te decía, explicar por qué funciona y cómo puedes tú crear tus propios ejercicios hasta cierto punto, sería algo que ya nos tomaría mucho más tiempo. Pero quería ayudarte herramientas prácticas. Y créeme, si lo pones en práctica, te va a funcionar. Tenemos más en este tema. Recomendaciones del cuadrante del dinero del padre rico. Pero antes vamos a responder algunas preguntas. Muy bien, Hugo Reyes nos dice, ¿podrías referir algún ejemplo de deuda buena que no sea relacionado con la renta de un inmueble? Eh, sí, Hugo, precisamente a eso me refería hace un momento cuando dije que por la pregunta que estaban haciendo era por tu pregunta. Y lo que estaba yo respondiendo era que podría, por ejemplo, invertir en un producto y después dar un curso. Esa fue mi forma de hacerlo. Pero otra forma de hacerlo sería, por ejemplo, tomar un préstamo para invertir en un negocio. Ahora, cuidado, porque muchas veces la gente comete el error de invertir en negocios en los cuales no tiene familiarización con lo que hacen. Es decir, no está seguro de la sanidad del negocio. Y si lo vas a hacer a través de la bolsa, por ejemplo, necesitas tener conocimientos para no perder tu dinero, para poderlo asegurar. ¿Existen formas? Sí. Desafortunadamente la mayoría de la gente no las conoce y en muchas bolsas esas protecciones no existen. Por ejemplo, en la Bolsa Mexicana de Valores, en la Bolsa Colombiana, hasta donde sé, tampoco. Pero, por ejemplo, en la Bolsa de Nueva York sí existen. Hay forma de asegurar tu dinero. Tiene un costo, pero te asegura tu dinero. Entonces, infórmate cuando lo hagas. Francisco Farielli y Ari Beca nos hacen la misma pregunta. Ellos quieren saber en dónde pueden encontrar modelos de estados financieros. Bueno, seguramente si buscas en internet, debe haber tutoriales o guías para cómo hacer estados financieros. Y si buscas información de Robert Kiyosaki y estados financieros, probablemente por ahí puedas encontrar un modelito del estado financiero básico personal que Robert Kiyosaki recomienda. Y está en sus libros, eso es una garantía. Así que puedes utilizarlo en alguno de sus libros, ir a alguna librería, hojear los diferentes libros que tengan de él para encontrar uno que tenga el estado financiero. Es muy fácil encontrar. Ana Rodríguez nos dice, estoy comenzando a reconciliarme con las deudas. No me gustan las deudas. Sin embargo, estoy aprendiendo poco a poco. Ahorita no le debo a nadie, no tengo ningún tipo de deuda. El día de ayer acepté mi primera tarjeta de crédito. Mi idea es solamente usarla por beneficios como pagos a meses sin intereses, hacer un historial crediticio, emergencias, etcétera. En este aspecto, ¿qué me aconsejan respecto a cómo usarla? Por otro lado, tengo dinero ahorrado en una cuenta de ahorro en donde trabajo, que me ha dado un promedio de rendimiento anual del 10% aproximadamente, pero ahora quiero invertir en otros lugares, pero no puedo invertir mucho tiempo en ello. ¿Qué opción me recomiendan? Ana, primero que nada, un saludo caluroso. Eh, bueno, empecemos por el principio de tu pregunta, porque estuvo un poco largo lo que nos exponen. Primero, es importante reconciliarse con las deudas. Si no tenemos una buena sensación con las deudas,
siempre y cuando sean buenas, no vamos a tener el potencial de poder trabajar con el dinero de los demás. Y hay gente que quiere que utilices su dinero para poder trabajar. Un ejemplo son los bancos. Si consigues un buen crédito con un buen interés, entonces puedes invertir en otras cosas. Pero el primer punto que te diría es ten cautela con las tarjetas de crédito, porque son los créditos más caros que existen, especialmente en México. Son créditos muy, muy caros. Entonces, es bueno tener historial de crédito, es bueno utilizarlo para algunos beneficios. Los pagos a meses e intereses, si lo sabes administrar, son muy buena oportunidad, pero es muy fácil caer en trampas porque llega uno y dice, ah, pues solo son 500 pesos mensuales. Ah, y de esto otro, pues también nomás serían 700 pesos mensuales. Y al final termina uno con varios pagos a meses sin intereses que son más dolorosos de pagar que realmente el beneficio que adquirimos por lo que compramos. Entonces, es cuestión de aprender a administrarlo, pero sí te recomiendo que la uses para aprender a administrar un crédito y para tener historial crediticio, porque puede sacarte de muchos problemas. Por otro lado, el dinero que tienes ahorrado, si te deja un rendimiento anual de 10%, diría yo que es un rendimiento moderadamente bueno, sobre todo si no tienes que hacer nada para manejarlo. Generalmente, si manejas tu propio dinero, te puede dejar mucho más dinero que eso. Pero poca gente tiene realmente la disciplina de ponerse a estudiar cómo hacer que su dinero rinda mucho más que eso. Y por eso tienes a los bancos ofreciéndote fondos de inversión que te dan 6, 8, 7, 10, 13% y los anuncian como rendimientos muy, muy buenos. Yo diría que son rendimientos miserables, pero es lo que la gente recibe a cambio de que otro les maneje su dinero. Mi recomendación sería, métete realmente al tema porque aprender a generar tu propio dinero a partir de tu dinero, de tus inversiones, es algo que requiere buena inversión de energía, pero paga con creces muchísimo. Así que esas serían mis recomendaciones. Muy bien, entonces continuamos con más recomendaciones. De parte del concepto del cuadrante del dinero del padre rico, el padre rico tiene 4 cuadrantes, 4 formas de generar ingresos. Ya los hemos mencionado en nuestros webinars, los voy a decir rápidamente. El primero es el de empleado. Obviamente tenemos mucha gente ahí y tenemos muchísima gente más que en los otros cuadrantes, en número de personas. Tenemos después el autoempleado, el que trabaja por sí solo o tiene su propio negocio. Pero el autoempleado tiene el problema de que no solo no tiene la seguridad de un empleo, es dueño de su tiempo, eso sí, esa es la gran ventaja, pero que el día que no va a su negocio, el negocio no produce. Entonces, no es realmente un dueño de un negocio, que sería el siguiente cuadrante. El dueño del negocio es el dueño de un sistema que le permite a otros trabajar y que genera dinero para el dueño del negocio. Y por último tenemos el cuadrante del inversionista, el que no se mete al negocio, invierte en el negocio de alguien más y deja que esa persona siga administrando el negocio. Entonces, primera recomendación, haz y revisa tu estado financiero. ¿De dónde estás recibiendo dinero y de dónde estás gastando? ¿De dónde se está disminuyendo la cantidad de dinero que hay en tu bolsa? Segundo, determina de qué cuadrante, de cuál de estas 4 formas de hacer dinero recibes hoy tu ingreso. Te puedo decir, por ejemplo, que en mi caso recibo ingresos prácticamente de los 4 cuadrantes. Y eso es válido, se puede. En ocasiones soy empleado. Hay gente que me contrata para hacer ciertas cosas. En ocasiones soy autoempleado. Yo mismo voy y consigo algún trabajo, lo hago y cobro por ello. Probablemente es el cuadrante en el que menos activo estoy, el de autoempleo. Pero hay veces que soy empleado, que me contratan para hacer un trabajo y me vuelvo por un tiempo limitado empleado de alguien. También tengo inversiones y también tengo mis negocios. Entonces, determina de qué cuadrante recibes hoy tu ingreso
Y después determina a qué cuadrante quieres recibir la mayoría de tu ingreso dentro de 5 años. Eso es muy importante. ¿Recuerdas que empecé diciendo que esto no era una pastilla mágica y que toma tiempo? Bueno, salir de deudas es algo que requiere paciencia. Es probable que te pueda tomar a lo mejor varios años, 2, 5, 7, 10 años. Lo importante es que estés en el camino y que sepas que esas deudas se están reduciendo. Cuando yo empecé a generar hábitos y me di cuenta de que mis hábitos de consumo estaban cambiando y que como consecuencia de eso mis deudas continuamente iban reduciéndose, fue un momento mágico para mí porque me di cuenta de que no importaba cuánto tiempo me fuera a tardar en pagarlas, ya no tenía que hacer nada, ningún esfuerzo especial. Mis hábitos lo estaban haciendo. Y eso es algo que se vuelve exponencial, porque mientras más generas ingreso, más rápido puedes terminar con esa deuda mala y después empezar a generar deuda buena. Siguiente recomendación. Comienza tu plan de manejo de flujo de efectivo. Necesitas aprender a manejar tus ingresos. Necesitas aprender a hacer presupuestos. Y parte de ese plan de manejo de efectivo es págate primero. Si no has leído un libro que se llama El hombre más rico de Babilonia, te lo recomiendo fuertemente. De George Clason es el autor, se escribe Clason con C. Y una de las cosas que dice es que los hombres ricos se pagan primero. ¿Eso qué quiere decir? Cuando recibes el dinero, no lo tienes como el aguinaldo que tienen muchas personas, que todavía no lo reciben y ya está destinado. Reserva una parte de ese ingreso y págate primero. Invierte ese dinero. Aunque sea muy pequeño, eso va a ayudarte a que a la larga tengas ingresos en los cuadrantes más convenientes. Segundo, enfócate en reducir tu deuda personal. Y tengo varios consejos que nos da Kiyosaki también para reducir esa deuda. ¿Cuáles son estos consejos? Primero, deshabilita tus tarjetas de crédito excepto por una o dos, como decía. Una o dos déjalas guardadas para emergencias, las demás rómpelas, invalídalas, probablemente no puedas cancelarlas si tienen una deuda, pero haz que no las puedas usar. Oye, pero ¿cómo le voy a hacer? Bueno, ahí es donde necesitas creatividad. Pero déjame seguir con los tips, te van a tranquilizar un poco. Segundo, encuentra una forma de conseguir 150 a $200 extras al mes. Y algo que nos dice Kiyosaki, si no tienes la forma ahorita de conseguir de 150 a $200 extras al mes, te está faltando creatividad y te puede costar mucho trabajo llegar a la libertad financiera. Entonces, encuentra esa forma de conseguir 150 a $200 extras al mes y agrega esa cantidad al pago mínimo de una tarjeta y paga el mínimo en todas las demás. Entonces, en todas mis tarjetas voy a pagar el mínimo, pero en una de ellas voy a pagar el mínimo más esos $200 o $150. ¿A cuál tarjeta? Mi recomendación es a la que tenga el interés más alto. No se trata de la cantidad que debas, se trata de cuál tiene el interés más alto. Una vez que pagaste una de esas tarjetas, cancélala y aplica ese pago a la siguiente tarjeta. Pero aplicas el mínimo más los $200 más el mínimo que pagabas en la tarjeta anterior. Esto lo que va haciendo es que va haciendo que tus pagos a tus tarjetas o a tus deudas vayan siendo cada vez más grandes. Entonces, una vez que ya hayas pagado tus tarjetas, aplica el mismo concepto a otras deudas como de auto y de casa. Recuerda, lo más importante aquí es que pagues la deuda con mayores intereses primero, porque es lo que te va a ayudar a acabar con esas deudas más rápido. Y siguiente, cuando estés libre de deudas, pones todo este dinero mensual que terminabas pagando en inversiones. Es la forma más rápida y más efectiva para poder hacer que tus deudas vayan reduciéndose cada vez más. Más tips entonces para acabar con la deuda.
usa tus tarjetas solo para emergencias. Es algo que ya habíamos mencionado. No es un crédito adecuado el de la tarjeta de crédito porque generalmente es un crédito muy caro. Hay otro tipo de créditos que pueden ser mucho más económicos. Y las cosas que necesitas cuidar ahí es el pago mensual y el interés. Ambas cosas son importantes. Segundo, aprende a no comprar por impulso. La mayoría de las personas compramos emocionalmente, no compramos fríamente, analizando qué es lo que queremos realmente. Haz y respeta tus presupuestos. Vive el nivel de vida que tus ingresos te permiten. Recuerdo en una ocasión que me hablaron y me dijeron, por haber utilizado su tarjeta Visa, se ha ganado usted un premio. Y le dije, señorita, ¿me estaba usted queriendo vender algún lugar en un tiempo compartido, le llamamos aquí en México? Me dice, no, no, es una agencia de viajes y lo único que queremos es que escuche nuestra propuesta, pero el viaje ya es suyo. Dije, suena a que me van a querer convencer de que compré algo, pero voy a ir nada más por curiosidad para ver, para experimentar, para analizar cómo tienen su sistema de ventas. Y fue una experiencia interesante, sobre todo porque fui decidido a que no iba a comprar nada. Y me tuvieron ahí cerca de hora y media. Pero cuando me preguntaban, ¿qué le parece? Yo le decía, pues desde ese punto de vista me parece muy bien. Dice, entonces, ¿cuál es la suscripción que va a querer? Y yo les decía, ninguna. Dice, ¿por qué no? Si me dice que le parece muy bien. Le dije, sí, pero no lo tenía presupuestado. No está en mi presupuesto gastar en esto. Y ese fue mi argumento toda la noche para no comprarles. Hasta que finalmente salí y una de las personas que había estado conmigo me dice, ¿no compraste nada? Le dije, no, no lo tenía presupuestado. Y yo siempre respeto mi presupuesto. Así que es una buena técnica. Haz y respeta tus presupuestos y ajusta tu nivel de vida. Como dice Robert Kiyosaki, pospone un poquito la recompensa y la recompensa va a ser enorme, te lo garantizo. Muy bien, entonces un par de conclusiones. La primera, la gente no alcanza la riqueza porque no cambian cuando tienen que cambiar. Es decir, no hacen ajustes a su vida cuando es importante hacerlo. No están dispuestos a dejar ir aquello que es su estilo de vida artificial, podríamos decirlo, porque no es su estilo de vida natural. Lo están construyendo a través de créditos. Cambia y ajusta tus hábitos, tu estilo de vida, tus acciones para poder tener riqueza financiera. Segundo, el precio de la riqueza no se paga en dinero, se paga en energía para adquirir comportamiento y habilidades. Es muy importante hacer esta distinción. El precio está en incrementar tu inteligencia financiera. Y no es algo que va a ocurrir de la noche a la mañana, pero te puedo decir que la recompensa es por el resto de tu vida. Yo recuerdo que el primer contacto que tuve con el tema de inteligencia financiera fue en el año 2003. Pasaron 10 años y me tardé 7 años para ver resultados consistentes, que consistentemente las cosas me empezaron a funcionar. Hoy te puedo decir que no cambiaría todo ese esfuerzo que hice. Incluso te puedo decir que en una ocasión tuve la duda de si ir o no hasta Singapur a tomar un curso sobre inversiones en bolsa. Y tenía yo la oportunidad de ir al curso, pero iba a representar una inversión fuerte, una pequeña deuda en mi tarjeta de crédito. Y dije, voy a ir porque tengo la oportunidad de asistir al curso, me están invitando a asistir al curso, un curso que era muy caro y yo estaba entrando con un beneficio, con una beca parcial, pero tenía que invertir en mi estancia, tenía que invertir en mis viáticos, tenía que invertir en el boleto de avión hasta allá, así que hice la inversión y pagué un precio y después tuve que pagar esa deuda en la tarjeta de crédito, pero hoy no cambiaría nada de todo ese camino de 10 años en los que he estado metiendo en mi cabeza una y otra y otra y otra y otra vez toda esa información. Llena tu cabeza de esa información, por eso te invitamos a que descargues los webinars, a que los pongas en tu iPod, en tu reproductor de MP3 o en tu computadora y les pongas una y otra y otra y otra vez en el fondo, escuchándolos, aunque no les pongas atención, es información que va entrando en tu mente inconsciente. El precio no se paga en dinero,
se paga en energía para adquirir conocimiento y en tener habilidades. Así que es algo a lo que te invitamos fuertemente a hacer. Y vamos a pasar a algunas preguntas antes de cerrar con un resumen de lo que hemos estado manejando aquí. Rocío Fernández te pregunta, ¿tienes alguna sugerencia sobre en dónde invertir? ¿Algunas ideas de inversión que le puedas dar? Claro que sí, Rocío, te mando un saludo caluroso. Eh, una de las mejores inversiones que pueda haber, por lo menos por la seguridad que representan, es el mercado de los bienes raíces. Kiyosaki lo utiliza mucho, ha hecho gran parte de su fortuna en ello, pero también tengo el privilegio de conocer a un cierto número de personas cercanas a mí que han invertido en bienes raíces y que a la larga, en el largo plazo, les fue muy, muy bien. A lo mejor hubo momentos en los que no. Por ejemplo, tuvimos la crisis hipotecaria del 2008 a nivel mundial, pero invertir en bienes raíces generalmente es rentable y a largo plazo es algo muy bueno, adquiere plusvalía, etcétera. También hay que hacer su tarea, también hay que investigar qué bien estás comprando, pero existen oportunidades que puede uno estar cazando, como por ejemplo los remates bancarios, que son casas que tienen los bancos que recogieron de hipotecas no pagadas y que rematan a buenos precios. Se pueden hacer este tipo de movimientos. Bienes raíces es una. La inversión en bolsa a mí me gusta mucho, pero es algo que solo le recomendaría a la gente que está dispuesta a invertir tiempo en estudiar cómo hacerlo bien, porque el riesgo puede ser muy, muy, muy alto si no sabes cómo hacerlo. Y desafortunadamente, mucha gente se mete sin saber cómo hacerlo. Entonces, eso también sería recomendable. Otra recomendación que podría hacerse es busca el negocio de un amigo que tú puedas notablemente, sin mucha investigación, darte cuenta de que es productivo. Y puedes ofrecerle invertir en su negocio a cambio de que te pague un cierto interés o que después de cierto tiempo te regrese tu dinero más un beneficio adicional. Esa podría ser una cuestión. Ahora, eh, hay que recordar que cada una de las inversiones que hagamos tienen un riesgo. Todo tiene un riesgo. Hay cosas que tienen más riesgo, hay cosas que tienen menos riesgo. ¿Cuáles tomar y cuáles no? Depende del riesgo que estés dispuesta a asumir con tu dinero. Si es un dinero que no necesitas y que puedes eh, manejar emocionalmente un poquito más de riesgo, bien calculado, bien estudiado, puedes entrar en negocios que pueden darte muchísimo más rentabilidad. Es por ejemplo el caso de la bolsa, solo que hay que hacer su tarea. Espero que eso, espero que eso te sirva, Rocío. Enrique Rubio nos dice, ¿invertir en unas vacaciones es deuda buena o mala? Para mí es buena, ya que me sirve tener mi mente más libre y tener mejores ideas. ¿O estoy equivocado? Enrique, yo creo que me costaría trabajo encontrar un ejemplo en el cual unas vacaciones serían una deuda buena. Realmente no es algo. Sí, estoy de acuerdo contigo en que te sirve para descansar, para tener tu mente más libre, tener mejores ideas. Pero generalmente unas vacaciones no te van a dejar más habilidades financieras. Y si lo estás haciendo con deuda, al final de las vacaciones te vas a sentir muy bien, pero vas a tener una deuda que pagar y no vas a tener más ingresos. Es decir, no usaste esa deuda para eso. Ahora, te pongo un ejemplo diferente. Si no te vas de vacaciones, pero te das 3 o 4 días en un lugar donde te puedes desconectar de todo y los dedicas a hacer un nuevo plan de negocios o a iniciar un negocio, entonces esa deuda sí es una deuda buena, porque a partir de que salgas vas a empezar a tener un activo que te genere dinero.
Esa sería la gran diferencia. Podrías ir al mismo lugar, podría yo escoger la playa y si me voy a ir una semana a la playa, pero si me voy de vacaciones y regreso, no tengo nada, tengo solamente una deuda. Si me voy a esa playa y lo hago para desconectarme, relajarme, y ahí mismo inicio mi nuevo negocio, ha sido una experiencia que yo he hecho, no en la playa, pero en otros lugares, y ha sido una deuda buena. Entonces, es cuestión de ir diferenciando bien esa deuda. Si esa deuda va a dejar más dinero en tu bolsa, entonces es una deuda buena. Y ojo, para que sea una deuda buena, es importante que sea capaz de pagar la deuda que adquiriste y además dejarte un beneficio. Si yo voy a adquirir una deuda que me va a requerir pagar $100 al mes, pero a cambio solamente pude hacer un negocio que me deja 80, tengo que poner 20 y yo los voy a poner de mi bolsa. Está sacando dinero, no está metiendo más dinero del que saca. Cuidado con eso nada más. Shirley y Ana Rodríguez nos preguntan, ¿recomiendan invertir en franquicias? Muy buena pregunta. Las franquicias son algo que ha adquirido mucha popularidad. Les voy a decir mi opinión acerca de las franquicias. Para ciertas personas son muy adecuadas, para otras no. ¿Para quién sería adecuada una franquicia? Primero, para una persona que quiere arrancar un negocio y atenderlo al principio y que además es una persona muy estructurada, que sabe seguir instrucciones al pie de la letra. Si eres de las personas que te gusta ser creativo y mover las recetas, las franquicias no son lo mejor para ti, porque la franquicia es una receta probada que funciona. Ahora, hoy en día están saliendo franquicias como si fueran hormigueros. Y me ha tocado ver franquicias que realmente no están bien estructuradas como tal. Entonces, también al invertir en una franquicia hay que hacer la tarea de cómo está el negocio, cuáles son los rendimientos que ha dado. No me metería yo a una franquicia que es nueva, me metería yo hasta que la franquicia ya esté operando con varias sucursales y pueda ver que realmente está bien implementado el sistema. Y también es una franquicia una buena opción para alguien que tiene oportunidad de poner la franquicia, supervisarla y poner empleados que se encarguen de operarla. Pero sí hay franquicias que se prestan para esto y franquicias que no. Entonces también habría que hacer una distinción ahí. Hay gente para la cual una franquicia sería adecuada, gente para la cual no. Por ejemplo, yo no me considero una persona adecuada para tener una franquicia. Primero, porque no me gusta que me digan exactamente qué hacer, sino a mí me gusta implementar los sistemas. Y segundo, porque en muchos casos las franquicias requieren mucho esfuerzo al principio para echarlas a andar y pues en mi caso no estoy interesado, pero eso no quiere decir que no sean una buena oportunidad. Sobre todo si no sabes cómo arrancar un negocio, si no tienes la experiencia, mi recomendación es vete a una incubadora de negocios o enfócate en una franquicia porque ya te dicen cómo hacer las cosas. Leticia Tercero nos dice, no entiendo bien el concepto de pagarte a ti mismo. ¿Qué haces con ese dinero? ¿Lo guardas, lo inviertes para estudiar más o te lo gastas en lo que tú quieres? Leti, la respuesta me la estás dando en tu pregunta y es la primera parte. Lo guardas hasta que estés lista para invertirlo y puede ser invertirlo en tus habilidades. Eso puede ser una buena inversión siempre y cuando estés seguro de que esa inversión te va a generar dinero. Por ejemplo, si yo quiero, si yo me voy a un curso, estoy invirtiendo en mis habilidades y sé que voy a poder vender esas habilidades después, porque a eso me dedico. Pero si yo quisiera, por ejemplo, invertir, te puedo decir que a mí me gusta mucho la aviación y dijera yo, ¿sabes qué? Voy a terminar mi carrera de piloto aviador, voy y lo invierto. Eso me daría habilidades, pero como no me voy a dedicar a ser piloto, no me va a dejar dinero. Entonces, eso no sería una buena inversión, eso más bien sería un gasto. Y por supuesto, la idea no es que lo gastes en lo que tú quieras, es que generes cosas que paguen tus gastos. Pagarte a ti mismo significa que tomas un dinero y lo guardas como si se lo pagaras a alguien más.
no lo vuelves a ver. Ese dinero está destinado a generar bienes para ti, a generar más dinero para ti. Esa es la idea de pagarse a sí mismo. Y también espero haber respondido tu duda sobre si invertir en ti misma es válido o no. Depende de cómo vaya a redituarte. Jurizán Flete nos hace una pregunta en relación a las personas que son compulsivas para comprar. Nos dice, quiere saber si está relacionada esa compulsividad al hecho de que son personas ansiosas. ¿Y qué recomendarías para tratar este comportamiento no deseado? Bueno, la compulsividad se puede deber a muchas cosas, no solo a ansiedad. Puede ser un simple condicionamiento. Eh, Ahora, sobre cuál sería el punto más recomendable para empezar a practicar si eres o si conoces un comprador compulsivo, lo mejor sería la disociación. Disociarte, es decir, empezar a dejar de tener emociones intensas sobre la compra y empezar a enfocarte en realmente cuáles son tus objetivos. Eso es muy, muy importante porque la compra compulsiva seguramente está haciendo que te llenes de cosas que realmente no necesitas. Entonces es algo muy, muy importante, dejar de hacer esa compra compulsiva. Ok, vamos con la siguiente. Rocío Fernández nos dice, ¿qué opinión te merecen las redes de mercadeo? ¿Cómo escogerías una si fuera el caso? Excelente pregunta, Rocío. Las redes de mercadeo son un fenómeno que está creciendo increíblemente porque le da a la gente una forma de, híjole, yo diría que es una mezcla entre dueño de negocio y autoempleado. Ahora me dices, ¿cuál es mi opinión sobre las redes de mercadeo? Te puedo dar mi opinión, pero quiero que todos los que me están escuchando la tomen como que es mi opinión y yo siempre he sido una persona que típicamente no escoge las formas más fáciles de hacer las cosas. Es decir, me meto en ciertas situaciones para desarrollar habilidades, pero no siempre son los caminos que le recomiendo a la gente. Entonces, yo no me metería a un sistema de mercadeo porque a menos que entres en una posición y en un momento clave y que realmente tengas, por supuesto, toda la habilidad para invitar gente, animarlos, estarlos empujando a que trabajen contigo en tu red, a menos que estés en una posición en un momento clave, es muy complicado pasar de ser autoempleado a dueño de negocio. Es decir, generalmente son las personas que entran al inicio de un esquema de multinivel los que realmente pueden dejar de trabajar después de cierto tiempo. Los demás generalmente van a tener que seguir trabajando por mucho tiempo. Sin embargo, si tú quieres empezar en la cuestión de los negocios y no tienes experiencia, un multinivel te va a decir, te va a empezar a dar fundamentos que son muy importantes. Entonces, si quieres adquirir experiencia y al mismo tiempo hacer un cambio paulatino de empleo o autoempleo hacia dueño de negocios, podría ser muy interesante un multinivel. Ahora, ¿qué te recomendaría para escoger uno? No tengo mucha experiencia en los sistemas de pago del multinivel, pero tengo el suficiente conocimiento para decirte que hay muchísimos, muchísimos esquemas de pago diferentes. Y ya están bien estructurados, pero hay algunos que son más castigadores que otros. Entonces, por ejemplo, uno de los sistemas que me parece más castigadores es uno que se llama binario, donde tú solamente invitas a dos personas y recibes pago por la red más corta que tengas en esas dos personas. Entonces habría que estar empujando mucho al que trabaja menos para ganar dinero. Entonces hay que investigar un poquito cómo son los esquemas de pago y compararlos, porque definitivamente hay muchísimos esquemas de multinivel. Eh, Busca uno que tenga un buen producto y también pues hay que revisar que el producto tenga un mercado de largo plazo, porque hay muchos productos que están saliendo que tienen un boom muy rápido y después el multinivel se les cae. Y tiene que ser una empresa que tenga prestigio detrás del multinivel.
o que sea alguien muy confiable que conozcas de cerca. Esas serían mis recomendaciones para un negocio de multinivel. Y finalmente, Jaime Sierra nos dice que si puedes ampliar un poquito más los ejemplos de las herramientas de la PNL que se pudieran aplicar justamente a este tema que estamos revisando el día de hoy. Muy bien, los ejemplos de las herramientas de PNL son realmente muy rápidos y muy simples. Son ejemplos o son ejercicios que te van a tomar minutos o segundos. Necesito localizarlos rápidamente en mi presentación para podértelos pasar, pero si me das unos segundos te los puedo mostrar. Aquí están los primeros dos que mencioné. Uno dice cambio de referencia externa e interna. Es simplemente pon atención a si estás haciendo las cosas por lo que digan los demás o si estás haciendo las cosas por tu propia decisión. Y a veces la diferencia, el poder distinguirlo es tan sutil que el ego no nos deja y decimos, no, es mi propia decisión, pero realmente lo estamos haciendo por lo que alguien más vaya a decir. Hay que poner atención a eso. Segundo, disociación en la crítica. Eso quiere decir que aumentes tu habilidad para poder recibir crítica sin tener emociones al respecto. Y decir, ok, es la opinión de alguien y es todo. La opinión de alguien no me define como persona, es solo la opinión de alguien. Y eso es algo que se puede hacer fácilmente. Ve con alguien y siéntate en una posición de relativamente neutral, inclinado hacia atrás y simplemente analizando lo que la persona dice, checando qué podría ser cierto, qué no podría ser cierto, qué te sirve y qué no te sirve, sin entrar en emociones. La tarea sería vigilar tus propias emociones mientras lo haces y decirle a esa persona, bueno, ahora sí, dame una retroalimentación, qué cosas puedo hacer mejor, qué cosas no he estado haciendo bien. Y déjame localizar los siguientes ejercicios. La otra sugerencia que tenía yo de ejercicios es esta que está aquí, que dice anclajes y lenguaje para motivarse por los temas financieros. Es precisamente definir el lenguaje de tal manera que te motive. En lugar de decir, oh, un estado financiero es horrible, no tengo idea, son puros números que no entiendo, sería como decir, ok, si empiezo a entender esto, ¿qué beneficios puedo tener? Y eso va a empezar a motivarte. Instalación de nuevas creencias sobre el dinero es simplemente repetir frases tantas veces que empiezan a volverse verdad en tu vida y verdad para ti. Como por ejemplo, tener deuda no es malo, tener deuda, si es deuda buena, la deuda me va a dejar ingresos. Y entonces empezar a buscar deuda buena. Y reanclarte, empezar a entender que las deudas no son necesariamente malas. Ahora, vamos te voy a dejar un segundo con Diana. Bueno, tenemos otra pregunta de José Luis Valderas, que quiere ver si puedes profundizar en uno de los conceptos o pasarle la diapositiva de cómo salir de tus deudas eliminando la deuda. Para tener la libertad financiera tienes que saber exactamente cuánta deuda realmente tienes y pues bueno, ¿quieres saber si puedes profundizar un poquito más o pasarle la diapositiva para redondear el concepto? Ok, déjame rápidamente localizar eso que me estás diciendo. Para tener libertad financiera necesitas saber cuánta deuda tienes. Y eso significa que hagas tu estado financiero y que empieces a darte cuenta de si tus ingresos están siendo más grandes o más pequeños que tus gastos. Si tus ingresos están siendo más grandes que tus gastos, es momento de hacer ajustes a tus gastos y empezar a conseguir ese dinero extra para empezar a reducir la deuda. Si tus ingresos son mayores que los gastos y quieres terminar con la deuda más rápido, lo que necesitas también es aumentar la diferencia entre lo que ingresa y lo que gastas.
Muy bien, entonces, vamos rápidamente a un resumen de lo que hemos ido manejando aquí. Muy bien, ¿cómo salir de tus deudas? Hagamos un resumen. Perfecto. Manejamos que al sistema financiero no le preocupa cuidar tu situación financiera particular. Los bancos van a cuidar sus intereses, las empresas van a cuidar sus intereses. La pregunta es, ¿quién va a cuidar tus intereses? Necesitas hacerlo tú. Y por eso es muy importante empezar a darse cuenta que una persona con inteligencia financiera sabe posponer el placer y la recompensa para tener después una recompensa muchísimo mayor. La PNL puede ayudarte a cambiar tus patrones de comportamiento que no te acercan a la libertad financiera. Algunos de los que mencionamos fueron cambiar la referencia externa a referencia interna, es decir, estar abierto a recibir crítica sin que eso me afecte. Y necesitamos aprender la diferencia entre un activo y un pasivo. Ingreso a través de activos es algo que pone dinero en mi bolsa. Ingreso pasivo es lo que pone dinero en mi bolsa, pero lo pone sin trabajar. Y además de diferenciar entre ingreso activo y pasivo, necesitamos diferenciar entre un pasivo y un activo. Un activo es algo que pone dinero en mi bolsa, un pasivo es algo que saca dinero de mi bolsa. Y estas definiciones de activo y pasivo son diferentes a las que normalmente se utilizan en contabilidad. La gente pobre se va a enfocar en el ingreso ganado, en salarios, en que le paguen más por su trabajo. Pero para que le paguen necesita trabajar. Así que necesitamos enfocarnos en otra cosa. La pregunta es en qué se enfoca la gente rica. La gente rica se enfoca en el ingreso pasivo y en el ingreso de inversión, en el ingreso de un negocio, en el ingreso de una inversión que hace en el negocio de alguien más, en hacer que su dinero produzca más dinero. No se lo gasta, lo invierte. Si quiere comprar un lujo, si quiere comprar, hacer un gasto, irse de vacaciones, generalmente la gente rica lo que hace es crear un activo que ponga dinero en su bolsa y que le pague sus vacaciones, sus viajes, sus lujos. De hecho, Robert Kiyosaki menciona que en una ocasión quería comprar un automóvil, un Porsche, y el automóvil era muy caro, pero en lugar de ir y comprarlo, el dinero que tenía en su bolsa lo utilizó para comprar una bodega que puso en renta y que después pagaba la hipoteca de esa bodega y además le pagó su carro. Después del tiempo tuvo el carro, la hipoteca y más dinero que estaba entrando en su bolsillo. Necesitas aprender a diferenciar entre una deuda buena y una deuda mala y aprender que una deuda buena puede ayudarte a crecer financieramente mucho más rápido que si no la tienes. Consejos. Paga siempre la deuda de mayor interés primero, porque entonces vas a estar disminuyendo más tu capital y no pagando más intereses. Siempre hay que gastar más, perdón, siempre hay que gastar menos de lo que ingresas. Es decir, asegúrate de que tus ingresos sean mayores a tus egresos. ¿Por qué? Porque es la única forma en la cual vas a poder hacer que tus deudas se disminuyan. Es una simple fórmula matemática. Siguiente, olvídate de la crítica y deja ir el status quo. Porque en ese momento vas a poder empezar a hacer las cosas que realmente tú decides y no las cosas que los demás dicen que deben de suceder en tu vida. Muy importante este concepto, que aprendas a hacer las cosas por tu propia opinión y no por lo que los demás digan que debe de suceder.